Energía química. La energía calorífica química es la fuente de calor más habitual en las reacciones de combustión. Cuando un combustible está en contacto con el oxígeno, se produce la oxidación. Este proceso casi siempre produce calor. El calor generado cuando una cerilla normal arde es un ejemplo de energía calorífica química. La autoinflamación es una forma de energía calorífica química que se produce cuando la temperatura de un material se incrementa sin que intervenga calor externo. Por regla general, el calor se produce lentamente mediante la oxidación y se escapa a su alrededor casi tan rápido como se genera. Para que la autoinflamación se convierta en ignición espontánea, el material debe calentarse hasta una temperatura de ignición, la temperatura mínima que permite que se produzca la combustión en cadena de una sustancia específica. Para que se produzca una ignición espontánea, se deben dar las siguientes condiciones. La tasa de producción de calor debe ser suficientemente alta para incrementar la temperatura del material hasta su temperatura de ignición. El suministro de aire disponible en el material que se calienta y a su alrededor debe ser el adecuado para que la combustión exista. Las propiedades de aislamiento del material que rodea inmediatamente el combustible deben ser tales que el calor generado no se disipe. Un ejemplo de situación que podría producir una ignición espontánea serían unos cuantos trapos mojados con aceite y enrollados en forma de bola tirados en una esquina. Si el calor generado por la oxidación natural del aceite y el tejido no puede disiparse, ya sea por el movimiento del aire alrededor de los trapos o algún otro método de transferencia de calor, la temperatura del tejido será finalmente suficiente para provocar la ignición. La tasa de reacción de oxidación y, por lo tanto, la producción de calor aumenta a medida que se incrementa el calor generado y conservado por los materiales que aíslan el combustible. De hecho, la tasa en la que se producen más reacciones químicas se duplica con cada incremento de menos 7.7 grados Celsius en la temperatura de los materiales de reacción. Cuanto más calor genera y absorbe el combustible, más rápido se produce la reacción causante de la generación de calor. Cuando el calor generado por una reacción de autoinflamación sobrepasa el calor que se pierde, el material puede alcanzar la temperatura de ignición y prenderse espontáneamente. La tabla 2.5 muestra una lista con algunos de los materiales habituales que son susceptibles a la autoinflamación. Energía eléctrica. La energía calorífica eléctrica puede generar temperaturas lo suficientemente altas como para hacer prender los materiales combustibles cerca del área calentada. El calentamiento eléctrico puede producirse de muchos modos, incluyendo los siguientes. Flujo de corriente a través de una resistencia. Sobrecorriente o sobrecarga. Formación de arco eléctrico. Chispas. Electricidad estática. Rayos. Energía mecánica. La energía calorífica mecánica se genera por fricción y compresión. El calor de fricción se crea por el movimiento de dos superficies, la una contra la otra. Este movimiento provoca que se genere calor y o chispas. El calor de compresión se genera cuando un gas se comprime. Los motores diésel utilizan este principio para encender el vapor combustible sin una bujía de encendido. Este es el mismo principio por el cual los cilindros de aparato de respiración autónoma están calientes después de rellenarlos. Energía nuclear. La energía calorífica nuclear se genera cuando se separan o se combinan los átomos. En un ambiente controlado, la fisión calienta el agua para que se muevan turbinas de vapor y produzcan electricidad. Las reacciones de fusión no se pueden contener en la actualidad, por lo que no tienen un uso comercial. El calor del Sol es producto de una reacción de fusión, por lo que es una forma de energía nuclear. Reacción química en cadena. La combustión es una reacción compleja que necesita un combustible, un oxidante y energía calorífica combinados en forma muy específica. Una vez se produce la combustión con llama o el fuego, este solo puede continuar si existe energía calorífica suficiente que produzca la formación continua de los vapores o gases combustibles. Los científicos denominan reacción en cadena a este tipo de reacción. Una reacción en cadena es una serie de reacciones que ocurren secuencialmente, cuyos resultados individuales se suman a los del resto. El libro de texto de Fang Chang, titulado Ciencias Físicas, describe muy bien en qué consiste una reacción en cadena.
Un ejemplo de reacción en cadena es un incendio forestal. El calor de un árbol puede iniciar la reacción de un segundo árbol que a su tiempo también encenderá un tercero y así sucesivamente. Entonces, el incendio se propagará a un ritmo estable. Pero si este árbol prende, digamos, 2 árboles más, y cada uno de estos 2 árboles enciende 2 más, con un total de 4 y así sucesivamente, el ritmo al que arden se acelera rápidamente. Estas reacciones de cadena, incontroladas e imparables, son la base de las bombas nucleares. La reacción química en cadena y la propagación relativamente rápida son los factores que distinguen el fuego de las reacciones de oxidaciones más lentas. Las reacciones de oxidación lentas no producen calor lo suficientemente rápido para llegar a la ignición y nunca generan suficiente calor para ser en cadena. Algunos ejemplos de oxidación lenta son la herrumbre y el amarilleo del papel. Desarrollo del fuego. Cuando los 4 componentes del tetraedro del fuego están presentes, se produce la ignición. En la fase inicial de un fuego, el calor aumenta y forma un penacho de gas caliente. Si el fuego está en un espacio abierto, el penacho del fuego se eleva sin obstrucción y el aire entra en él mientras se eleva. Debido a que el aire entra en el penacho, es más frío que los gases del fuego. Esta acción tiene un efecto de enfriamiento sobre los gases por encima del fuego. La propagación de un fuego en un área abierta se debe principalmente al calentamiento de la energía que se transmite desde el penacho hasta los combustibles situados alrededor. La propagación del fuego exterior puede verse incrementada por el viento y un terreno con pendientes, los cuales permiten precalentar los combustibles expuestos. El desarrollo de los fuegos en un compartimiento es más complejo que en los espacios abiertos. En este texto, un compartimiento designa una habitación o espacio cerrado en un edificio. El término incendio de compartimiento se define como un incendio que se produce en un espacio de dichas características. El crecimiento y la propagación de un incendio de compartimiento depende normalmente de la existencia de combustible y oxígeno. Cuando la cantidad de combustible disponible para quemar es limitada, se dice que el incendio está controlado a nivel de combustible. Cuando la cantidad de oxígeno es limitada, se dice que la situación está controlada a nivel de ventilación. Los investigadores han intentado recientemente describir los incendios de compartimentos según las etapas o fases que se producen mientras el fuego se desarrolla. Estas fases son las siguientes: ignición, crecimiento, flashover o explosión espontánea tipo flamazo, desarrollo completo, disminución. La figura 2.17 muestra el desarrollo de un incendio de compartimiento en términos de tiempo y temperatura. Conviene observar que las fases son un intento de describir la compleja reacción que se produce mientras se desarrolla un incendio en un espacio donde se realiza una acción de supresión. La ignición y el desarrollo de un fuego de compartimiento son muy complejos y dependen de numerosas variables. Por lo tanto, puede que no todos los incendios se desarrollen siguiendo cada una de las fases descritas. La información se presenta para describir el fuego como un suceso dinámico cuyo crecimiento y propagación dependen de muchos factores.